En nuestro programa anterior, amigo oyente, concluimos con el pensamiento de que las condiciones presentes, el fracaso de cada gran departamento de nuestra cultura contemporánea, ha fallado en presentar liderazgo al mundo, que los hombres se ven confundidos y están dirigiéndose en todas las direcciones. Esto ha sucedido ya por bastante tiempo. De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial, los hombres se han sentido de esta manera. Ahora queremos seguir mencionando aquí algunas citas de los hombres que al fin de la Segunda Guerra Mundial percibieron lo que se aproximaba, aún en nuestro propio día. El doctor John R. Mott, después de concluir un viaje alrededor del mundo, dijo lo siguiente: «La era más peligrosa que el mundo ha conocido es la del presente. Cuando pienso en la tragedia humana como la vi y como la sentí, en los ideales cristianos sacrificados como lo han sido, se me ocurre a mí que Dios está preparando el camino para una inmensa acción directa». Amigo oyente, de esto es que trata el libro de Apocalipsis. Dios está preparando al mundo para una acción directa. El gran estadista inglés Winston Churchill, antes de morir, dijo: «El tiempo es corto». El señor Luce, quien fuera propietario y editor de las revistas Life, Time y Fortune, dijo en una ocasión que cuando él era muchacho, hijo de un misionero presbiteriano en la China, que él y su padre a menudo discutían sobre el reino premilenario de Cristo, y él pensaba que todos los misioneros que creían en esa enseñanza tenían ciertas tendencias a ser fanáticos. Y luego el señor Luce dijo, y citamos sus palabras: «Me pregunto si no había algo de cierto en esa posición después de todo». Por su parte, el historiador norteamericano Charles Baird dijo: «Por todo el mundo, los pensadores y filósofos sondean el horizonte del futuro y están tratando de fijar los valores de la civilización y están especulando en cuanto a su destino». El doctor William Yost, en su libro El camino hacia la civilización, escribió: «La escritura en la pared de 5 continentes nos dice ahora que el día del juicio está a la puerta». El doctor Raymond B. Fosdick, quien fue presidente de la Fundación Rockefeller, dijo: «A muchos oídos les llega el ruido de las pisadas del juicio. El tiempo es corto». Por su parte, H. G. Wells, antes de morir, declaró lo siguiente: «Este mundo se encuentra en las últimas. El fin de todo aquello que llamamos vida está a la puerta». Y luego el general Douglas MacArthur dijo: «Hemos tenido nuestra última oportunidad». También el expresidente norteamericano Dwight Eisenhower dijo: «Sin una regeneración moral a través de todo el mundo, no hay ninguna esperanza para nosotros. Vamos a desaparecer un día en el polvo de una explosión atómica». Y luego el señor James D. Forrestal, quien fuera secretario de Defensa de los Estados Unidos hace muchos años, dijo: «En mi opinión, el estado de tensión continuará por el resto de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Es un porvenir tenebroso, pero se aprecia un rayo de esperanza. Nuestras vidas terrenales pueden ser cortadas en cualquier momento por la voz del arcángel y la trompeta de Dios a la venida de Cristo, quien es anunciado por segunda vez a un mundo destrozado por las luchas». De modo que, por mucho tiempo, amigo oyente, los hombres que han ocupado altos cargos han mirado hacia el futuro, y lo mejor que ellos podían decir es que se avecinaba una gran crisis. Nos preguntamos lo que dirían si hubieran vivido en nuestros días. Bueno, como resultado de esto se ha podido apreciar un gran giro hacia la profecía, y creemos que se está desarrollando hoy como nunca ha sucedido antes en nuestra época. Pero a través de la historia de la Iglesia ha habido 4 sistemas diferentes de interpretación de la profecía, basados en su mayoría en el libro de Apocalipsis. Permítanos mencionar esto de paso, amigo oyente, porque alguien ha enviado unas notas que había tomado de un antiguo comentario, y no sabemos en realidad quién fue el que escribió este comentario. No hemos llegado al final de las notas todavía, y quizá lleguemos al fin de ellas antes de concluir con nuestro estudio, y luego podremos decir de quién son. Pero esta es una de las obras más eruditas en el libro de Apocalipsis, y entra en tanto detalle que hasta llega a ser un poco complicado. Ahora, de estas 4 divisiones principales de interpretación, este autor divide la dimensión, primero, en unas 20 interpretaciones diferentes,
Así es que, a través de la historia de la Iglesia, ha habido muchas interpretaciones de la profecía. Pero creemos que nosotros podemos demostrar que la Iglesia hoy ha seguido lo que creemos es la interpretación futurística. La primera de estas teorías es la que interpreta que todo el libro de Apocalipsis ha sido cumplido en el pasado. Tiene que ver con referencias locales en la época de Juan. Tiene que ver con los días de Nerón. Y este punto de vista es mantenido por Renan y por la mayoría de los eruditos alemanes y también por Eliot. Debemos decir que es cierto que el libro de Apocalipsis tiene consuelo, y que algunas personas no piensan en esto cuando leen en las copas de la ira de Dios y de los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero vamos a poder ver que el libro de Apocalipsis no es en cuanto a estas cosas. Tiene otro tema, y que en realidad es para el consuelo del pueblo de Dios, y lo ha sido por todas las edades. Pero la interpretación de este tipo de interpretación, indica que uno bien puede sacarlo de la Biblia, ya que no tiene ningún significado para la hora presente. Y este punto de vista, opinamos nosotros, ha sido bien contestado y relegado al limbo de las cosas perdidas. Luego tenemos la interpretación histórica. Y el punto de vista de esta interpretación es que el cumplimiento del libro de Apocalipsis se desarrolla en la historia, y que uno lo puede ubicar en la historia. Bueno, creemos que hay un poco de verdad en esto, en las 7 iglesias, pero más allá de eso no creemos que haya nada, como veremos después. Luego, la tercera interpretación es conocida como la interpretación histórico-espiritual. Lo histórico, por supuesto, es que el cumplimiento de la revelación tiene lugar en la historia, y que el Apocalipsis es la historia profética de la Iglesia hasta el fin, de acuerdo a esta teoría. Pero la teoría histórico-espiritual es un refinamiento de la teoría que fue presentada por el Dr. William Ramsey, según creemos nosotros. Esta teoría declara que las 2 bestias son Roma imperial y provincial, y que el motivo del libro es el de animar a los creyentes. Según esa teoría, el Apocalipsis se ha cumplido en su mayor parte, y que allí hay ahora lecciones espirituales para la iglesia del presente. El sistema que conocemos en el presente como amilenarista o amilenarismo ha adoptado este punto de vista. Esto, por supuesto, que disipa y derrota el propósito del libro. Y en este sistema es sorprendente ver cómo las cosas pueden disiparse hasta el punto de desaparecer, diciendo sencillamente que son símbolos. Pero esta gente nunca es capaz de decirle a uno qué clase de símbolos son. Siempre existe un verdadero problema en hacer eso. La realidad es que a veces resultan interpretaciones un poco fuera de lo común y extrañas dentro de ese punto de vista. De vez en cuando vamos a mencionar algunas de las declaraciones ridículas que se hacen allí. Una de ellas se refiere a Martín Lutero, otra se refiere a la invención de la imprenta. Amigo oyente, esos puntos de vista están muy separados. Aún así, representan esa clase o tipo de interpretación, y es algo que opinamos ha dañado o perjudicado la interpretación de este libro más que cualquier otra cosa. Ahora alguien quizá nos pregunte, ¿y qué interpretación van a seguir ustedes? Bueno, la cuarta y última es la conocida como la futurista, y mantiene el punto de vista que el libro de Apocalipsis es primordialmente profético y aún futuro, especialmente a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el final del libro. Este es el punto de vista de todos los premilenaristas, y es el punto de vista que aceptamos nosotros, y es el punto de vista que le vamos a presentar a usted, amigo oyente. Ahora, permítanos mencionar aquí algunas de las características singulares en cuanto a este libro de Apocalipsis. En primer lugar, debemos destacar que este es el único libro profético en el Nuevo Testamento. Hay 17 libros proféticos en el Antiguo Testamento y solamente 1 en el Nuevo. La segunda cosa que deseamos destacar es que el escritor, Juan, se extiende mucho más allá en la eternidad que cualquier otro escritor en la historia. Eso lo podemos ver en su Evangelio. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego seguimos hacia el tiempo de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, en el libro de Apocalipsis, Él se extiende mucho más allá en la eternidad que cualquier otro libro. En realidad, hacia allí es a donde va Él al fin del libro, hacia la eternidad en el futuro,
hacia el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es un cuadro glorioso, digamos de paso, que lamentablemente ha sufrido abuso o negligencia en el presente. Ahora, la tercera característica especial es que este libro tiene una bendición especial que se promete a los que leen el libro. Eso lo apreciamos en el capítulo 1, versículo 3, donde leemos: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es una promesa de bendición. Al final del libro se nos da una advertencia, allá en el capítulo 22, versículos 18 y 19, donde leemos: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Esto debería ser algo que llame la atención a aquellos que gustan de presentar interpretaciones absurdas y extravagantes. Es peligroso el decir cualquier cosa en cuanto a este libro de Apocalipsis, porque la gente se da cuenta de que hemos entrado a una gran crisis en la historia. Y luego, el decir algo que está completamente fuera de línea es engañoso. Pero lo más desafortunado es que los maestros más populares en cuanto a la profecía del presente son aquellos que se han apartado por las ramas. Y esto precisamente presenta, según opinamos, un problema muy serio. Más adelante veremos las repercusiones de esto. Ahora, la cuarta cosa destacada en cuanto al libro de Apocalipsis es que no es un libro sellado. Usted recuerda que Daniel estaba hablando en cuanto al libro sellado hasta el fin. Pero aquí en el libro de Apocalipsis se le dice a Juan, en el capítulo 22, versículo 10, y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Nosotros estamos en desacuerdo con aquellos, especialmente los liberales del presente, que gustan decir que el libro de Apocalipsis es un libro muy difícil, lleno de cosas que uno no puede comprender y todo eso. Bueno, eso es contradecir aquello que el Señor Jesucristo mismo ha dicho, que este no es un libro sellado. Como hemos dicho antes, es probablemente el libro mejor organizado que se encuentra en la Biblia. La quinta cosa que deseamos destacar en cuanto a este libro es que es una serie de visiones expresadas en símbolos que tratan con la realidad. La interpretación literal se prefiere casi siempre, a no ser que Juan presente claramente ante nosotros que se debe hacer de otra manera. Llegamos ahora a la sexta y última característica destacada de este libro, y es algo sorprendente, por cierto. En cierto sentido, es más importante. Este libro es como una gran estación terminal del ferrocarril. Allí es donde van a parar todas las líneas de profecía que vienen de otras porciones de las Escrituras. El Apocalipsis no origina y tampoco da principio a nada, sino que consume y concluye aquello que ha comenzado en otra parte. Es imperativo entonces que antes de entender correctamente el libro, uno debe ser capaz de localizar el punto de procedencia de cualquier gran tema de la profecía, desde la primera referencia hasta la última. Y allí vemos 10 grandes temas de la profecía que encuentran su culminación en este libro. Esa es la razón por la cual un conocimiento del resto del libro, es decir, de toda la Biblia, es imperativo para poder comprender el Apocalipsis. Tenemos ahora una información que no hemos revisado, y no planeamos hacerlo tampoco. Pero aquí queremos presentar algo que se nos ha dado, y es que de 404 versículos en Apocalipsis, 278 contienen referencias al Antiguo Testamento. Es decir que más de la mitad de este libro depende en su entendimiento del Antiguo Testamento. Se calcula que más de 500 referencias aluden al Antiguo Testamento en el Apocalipsis. Ahora, los libros que más se destacan en citas en el Apocalipsis, según creemos nosotros, son los Salmos, Daniel y Zacarías. Y usted recuerda que cuando estudiamos Zacarías, mencionamos cuán importante sería para el Apocalipsis. También tenemos a Génesis, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Joel y todos los demás. Esto hace que este sea un libro destacado y maravilloso. Ahora, ¿cuáles son los 10 grandes temas? Para poder verlos, permítame ponerlo al corriente de las cosas. Antes habíamos estado hablando de estaciones de ferrocarril, y eso fue un buen ejemplo en muchas partes para las cosas del pasado.
pero ahora es mucho más popular el viajar en avión. Así es que, para ponerlo al día, vamos a decir que este libro es como un gran aeropuerto internacional. Podemos ver que arriba un avión viene procedente del Japón. La gente de ese país son japoneses. Y si usted nunca ha visto un japonés, a usted le interesará observarlos detenidamente. Quizás se pregunte de dónde viene esa gente. Y usted podrá notar que muchos de ellos usan ropas diferentes a las nuestras, y usted podría tener muchas preguntas. Usted querría saber más de ellos, y necesitaría saber de dónde vienen para poder comprender ese avión y la gente que está saliendo de él. Y ahora viene otro avión, digamos de la ciudad de Nueva York, lleno de hombres de negocios. Todos están bien vestidos, y ni bien llegan al aeropuerto, salen corriendo con su maletín en mano a buscar más negocios. Y uno necesitaría comprender de dónde venían para poderlos comprender. Luego viene un avión de un país europeo y esta gente habla en otro idioma que usted no entiende, pero usted necesita saber de dónde vienen ellos. Pues bien, este libro de Apocalipsis es así como un aeropuerto y hay 10 grandes compañías aéreas que entran a ese aeropuerto. Y usted necesita saber dónde comenzó el viaje y cómo se desarrolló al llegar al libro de Apocalipsis. Esto es importante de saber de nuestra parte. Ahora permítanos mencionar estas aerolíneas, por así decirlo, y luego vamos a analizarlas más detenidamente. En primer lugar, el Señor Jesucristo. No vamos a desarrollar esto hoy, pero Él es el tema del libro. No es la bestia, sino aquel que lleva el pecado. El Señor Jesucristo es el tema de este libro. No quite sus ojos de Él cuando se hable de las copas de la ira, porque usted perderá el significado del libro si hace eso. Comenzamos con Él en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Allí vemos a la mujer. Y luego, en segundo lugar, tenemos a la iglesia, o sea, la segunda aerolínea es la iglesia. Y uno puede ver allí dónde comienza la iglesia, no en el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo mismo la menciona por primera vez allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando Él dice, «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Luego tenemos la resurrección y la traslación de los santos, o sea, el traslado de los santos. Ese es el tercer gran tema, y se puede apreciar allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. También en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Y luego hay otros pasajes más, y nos vamos a referir a ellos cuando nos toque estudiar esa parte. El cuarto gran tema es la gran tribulación que comienza en el capítulo 4 de Deuteronomio, donde Dios dice eso cuando su pueblo estará en tribulación. Luego, en quinto lugar, Satanás y el mal. ¿Dónde comenzó él? Bueno, eso lo tenemos allá en el capítulo 28 de Ezequiel. También vamos a tratar con esto más adelante. Ahora, en sexto lugar, tenemos al hombre de pecado, y nuevamente vemos eso en el capítulo 28 de Ezequiel. Luego, la séptima cosa es el curso y el fin del cristianismo apóstata. Eso se nos presenta en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y Daniel tenía algo que decir en cuanto a esta condición mundial. Y luego vemos al símil aquí. La octava línea de profecía, esa compañía aérea, digamos, de profecía que entra a este aeropuerto, es el comienzo, el curso y el fin del tiempo de los gentiles. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 24, «Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Y luego tenemos la novena gran profecía, la segunda venida de Cristo. Tenemos esto en gran lujo de detalles. Y finalmente, la número 10 son los pactos de Israel, comenzando con el pacto que Dios hizo con Abraham, allá en el libro de Génesis capítulo 12, y 5 cosas que Dios prometió a Israel. Dios dijo aquí que Él va a cumplir todas ellas, como cumplirá las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Bien, amigo oyente, hemos dedicado todo el tiempo a este gran tema de introducción, y es muy importante para este libro. Confiamos que usted pueda apreciar la importancia de esto al entrar a observar lo que el texto nos dice.
Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a pisar los umbrales del libro de Apocalipsis. Es algo grande, pero necesita ser tratado apropiadamente, y confiamos en que vamos a poder hacer eso. Necesitamos que nos guíe el Espíritu de Dios, especialmente en este libro, porque esta es la revelación del Señor Jesucristo, y es sólo el Espíritu de Dios, como dijo el Señor Jesucristo mismo, quien va a tomar las cosas suyas y nos las va a mostrar a nosotros. Nosotros queremos ver las cosas del Señor Jesucristo y verle a Él también. Le invitamos pues a que continúe con nosotros mientras proseguimos nuestro viaje a través de todo este libro de Apocalipsis. Mientras tanto, le sugerimos que usted comience a leer el texto de este libro para familiarizarse con su contenido. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.